Muy buenos días. Perdón por el retraso de 10 minutos, 9 minutos, pero bueno, ha habido problemas técnicos, esto siempre pasa. Ayer vinimos, funcionaba todo perfectamente y hoy no. Estas cosas pasan, pero bueno, genial, genial. De hecho, yo creo que, claro, la conferencia va de esto y a lo mejor el lugar no es el apropiado. Es lo primero que he pensado, digo, bueno, no será mejor hacerlo fuera y no aquí, pero bueno. No sé, reflexionaremos en torno a eso, si os parece. Bueno, en primer lugar, yo querría agradeceros de corazón que estéis aquí. Querría agradeceros, pues eso, que hayáis encontrado el tiempo, el hueco, la energía para venir. Algunos de Reino Unido, México, ahora la presentaré. Otros de Alemania, que ya no sé dónde está aquí, ¿no? Otros de Alemania también, pero un poco más cerca de Alemania, ¿vale? Pues eso, habéis venido de lugares dispares y bueno, es un placer acogeros aquí. Y es verdad que el formato es bastante académico, hoy por lo menos, porque también le queremos dar esa parte de, bueno, pues de reconocimiento de lo que es realmente, ¿no? Cada vez hay mucha más evidencia de lo que hacemos, y lo digo así en general, las personas fuera, o dentro, o allá, o en casa, o como sea, tiene pues realmente un efecto en beneficio de salud, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos une a todos, todas aquí hoy. Y bueno, para mí es un placer, pues eso, tener a gente querida alrededor. Y no voy a empezar por ti, te voy a dejar la última, ¿vale? Pero es verdad que quiero agradecer de entrada, por supuesto, al equipo. Y yo os miro a vosotros si se me olvida gente por ahí. ¿Dónde está Azule? Vale. Ah, Azule está. Pues eso, Azule también está. Vale, perfecto. El equipo, gracias, que esto sin vosotros no sería posible. ¿Veis cómo pasan cosas? Pasan cosas. Hay que moverse de vez en cuando para que esto no pase, ¿vale? Y al equipo, desde luego, no me puedo olvidar, lógicamente, de la UCV, nos ha dejado abierto, se han fiado de nosotros. Si supieran que íbamos a montar una piragua y cosas así, no sé yo si lo hubieran hecho, no, para nada. Nos han abierto la casa, cosa que agradezco de corazón también, y que podamos estar aquí a nuestro pues, aire, es fantástico también, ¿no? Y, por supuesto, a todos aquellos que habéis colaborado de alguna manera u otra, ¿no? Presentando, interesándoos, pues también agradecidos enormemente para que esto sea así. Aunque estemos aquí, yo creo que nos gustaría estar ahí abajo, ¿verdad? El formato en este caso así tan académico, nos separa, pero no me gustaría que fuera así del todo. También es verdad que haremos mucho de tender puentes hacia un lado y hacia otro. Eso quiere decir que sentíos súper cómodos, súper cómodas, por favor, de hablar, ¿vale? De preguntar, cuestionar, reflexionar, que de eso también va. Es verdad que a lo mejor hay una serie de hilos conductores, que es lo que vamos a ir presentando durante el día de hoy, pero eso no hace que podamos en cualquier momento, pues eso, ¿verdad? Vamos a empezar contigo, pues interrumpir la marcha cuando queráis y, ¿vale? Perfecto. Dicho esto, ¿hay alguna pregunta ya de inicio? ¿Está todo bien? ¿Necesitáis alguna cosa? El aire de la sala está bien, yo tengo calor y me hace falta un poco así de prisa, pero está bien para ti. Sí, perfecto, no hay ningún sitio que se pueda ir ahí, ¿no? Climas cálidos, entonces. Es verdad, sí, 30 grados ya en tu ciudad Sí, ahora, sí. qué locura. Pero bueno, qué bien, qué bien. Sí, bien así. Fantástico, fantástico, muy bien. Hoy habrá una serie de personas, a la tarde vendrá más gente, mañana habrá un cambio. Si os parece, voy a ir introduciendo cada bloque en cada momento. Esta mañana estamos seguramente nosotros, nosotras, ahora vendrá más gente. Se irá incorporando, os miro a vosotros por si hay alguien sin esto. No, sin esto. ¿Vale? Que si no os importa, ¿vale? El que lo podáis gestionar. Dicho esto, qué bien que estemos aquí. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Hace unos años atrás organizamos el primer congreso europeo de terapia a través de la aventura. No recuerdo el año. ¿Tú te acuerdas, Pistila? Buenos días. ¿Verdad? Yo tampoco me acuerdo. Hace muchos años, en otra vida. Y en nosotros de alguna manera quedaba esa parte, ¿no? De hagamos algo más nuestro en ese sentido, ¿no? Más nuestro, y me voy también a la otra parte del océano, ¿no? Que es muy diferente lo que se hace allí, pero también muy conectado a lo que hacemos, ¿no? Y así surgió, este fue el germen, ¿no? De vamos a juntarnos y vamos a mí me encanta esa palabra, compartir. No venimos aquí como expertos, expertas, ¿no? Quizá tengamos un poco más de canas, eso es lo único. Os he dicho yo que esto va a pasar de vez en cuando. No sé por qué. Pero no quiere decir que tengamos la verdad, por favor. Quiero dejarlo también desde el inicio claro. Esto es un foro para reflexionar y para compartir.
cualquier opinión, cualquier visión es necesaria. Voy a decir fantástica, no, incluso más necesaria. Y yo creo que, y ya te estoy empezando a introducir, para eso es fantástico que pueda haber venido Mache. Mache es una persona que conocí lejos. Ella, muy lejos. ¿Te acuerdas del año? Ayer me lo dijiste. 2017. 2016, tal vez. 2016-2017, en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, y la conocí asegurándola. Así es. Así es. Nos conocimos escalando. Nos conocimos, pues eso. Yo me recuerdo abajo, yo te recuerdo arriba. Supongo que cambiaríamos en algún momento, en algún punto, sí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, nos recuerdo ya unidos de primeras, que fue muy bonito. Ella fue uno de los keynote, una de las ponencias hay un congreso mundial de terapia a través de la aventura, y ese año que nos recordamos fue en Denver, Colorado, y allí nos conocieron. La invitaron, fue fantástico conocerla, y desde ahí realmente ha surgido, ¿puedo decirlo?, una amistad. Sí. ¿Verdad? La tengo alojada en casa. Una amistad muy bonita. Y para mí Mache es uno de esos faros realmente en la terapia tras la aventura que conecta aquel mundo, voy a decirlo así, Latinoamérica, Latinoamérica y también Europa. Ahora mismo, bueno, ella es psicóloga, ahora mismo es profe, señor. Profe en una universidad que no sé pronunciar, pero luego te presentas tú si quieres, Sí, lo pones claro. en tu sitio, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, al tenerla más cerca, está en Reino Unido, pues ha podido venir y estar aquí, cosa que es fantástico. Esto que os decía, ¿no? La veo como faro porque tiene una visión muy chula de combinar estas dos visiones. También está muy cerca de Estados Unidos, tiene un premio muy chulo concedido, también por eso, por su trayectoria internacional. Y tenerla aquí es un lujo, sinceramente es un lujo. Y el que abra también las jornadas y con la visión que nos va a dar, pues creo que también es un lujo, ¿no? La idea, cuando hablamos de inicio, cuando era todavía esto una idea, un concepto, era el introduciros poco a poco, ¿no? Quizá no tanto en qué está pasando, sino en eso, en diferentes elementos y cómo esos elementos se pueden conjugar o pueden encauzarse, ¿no? Y bueno, finalmente cómo llega ese cauce, ¿vale? A algún lado. No sé si quieres que te presente de alguna manera más. ¿Así bien? Así perfecto. Cuando me preguntaste el año ayer, me quedé pensando y de corazón contesté, es que siento que ha sido desde siempre. Cuando me preguntó, ¿en qué año nos conocimos? Y yo, cielos, ¿no? Entonces, así es. Y creo que nos pasa mucho con esto de las conexiones, ¿no? En donde nos movemos, en donde estamos, vamos conectándonos. Y pues gracias por esta oportunidad. Es maravilloso poder estar aquí. Y bueno, voy a hablar en mexicano, entonces voy a tratar de decir sinónimos de cosas, encontrando que haya una similitud en lo que voy diciendo. Y bueno, vamos a ir descubriendo y jugando. Ándale. ¿Sí? Va, sí. Vamos a hacer un cambio tecnológico aquí porque estamos, ¿por qué no? Como os decía, estos problemas los hemos solventado de alguna manera. Gracias, Pero Mache. lo que abunda aquí pueden ver es tecnología. Entonces, o lo resolvemos o lo resolvemos. Así es. Vamos a ver si quiere jugar. ¿Aquí te molesto? No, para nada, dale. Y yo me voy a mover porque como decía Alex, este entorno lo tenemos diferente. Voy a apagar este. No se vaya a viciar con este. No sé. Creo que tengo este, pero no sé si no se va a escuchar. Y luego no se va a grabar. Entonces, ¿algo que queramos decir que no se grabe? Muy bien. Entonces me voy a mover y agradezco a Max por prestarme su piragua. Qué bonita. Aquí tenemos un pequeño cauce y la idea de hoy es conversar. Y bueno, justo cuando estábamos viendo el espacio, le dije a Alex, ¿lo podemos intervenir? Y entonces me acerqué a Max y le digo, ¿podemos aquí tramar algo? Y aquí tenemos también, lo voy a traducir porque requiere una interpretación, un señalamiento. Aquí hay un pequeño cauce.
azul, que tiene una conexión fuerte porque este cauce está representado por una tela que tiene trayectoria en la vida de Alex. Así que aquí nos traemos los símbolos y los traemos fuerte. Qué bonito. Algo que sostiene a Max y lo lleva en diferentes horizontes, y un trozo de tela que ha viajado y acompañado por muchos años. Y bueno, lo primero es continuar esta presentación. Yo soy Mache. En realidad me llamo María José. Todo el mundo me dice Mache desde que tengo como 15 años, y pues así ando por el mundo, Mache Treviño. Y bueno, les quiero invitar a que hagamos algo en conjunto, una pequeña cosa, y tiene que ver con quiénes estamos aquí, y de diferentes caminos, como los pequeños arroyos y vertientes que se van recorriendo los territorios. Y les voy a invitar hoy, esta mañana, que empecemos con una metáfora que puede ser muy poderosa y puede tener muchos significados para cada quien. Pues somos un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, y nos sostenemos por el agua, y puede tener todos los colores en un espectro. El agua puede ser muy poderosa para muchas cosas, y hoy la invitamos desde un suave fluir a conectarnos y a usar esta metáfora el día de hoy, respetando que para cada quien puede tener interpretaciones súper diferentes, y hemos pasado por muchas cosas con el agua, a través del agua o a pesar del agua, y bueno, eso lo quiero nombrar aquí para que sea con mucho respeto, y también abrazando que tenemos esta metáfora que nos puede acompañar. Y en muchas culturas diferentes nos presentamos de diferentes maneras, y por lo general decimos nuestro nombre, decimos nuestros apellidos, y decimos a qué nos dedicamos, o dónde andamos, o en dónde trabajamos, o algo así, ¿no? Pero en muchas culturas ancestrales también, y se están reconociendo maneras diferentes de reconocernos, hay muchas culturas que también nombran de dónde somos. Hay muchos apellidos que tienen que ver con de dónde es esa familia, o a qué se dedicaba también, pero también de dónde somos. Entonces, me quiero presentar hablando de algunas vertientes, y voy a nombrar dos: donde nací y donde radico ahora. Ahí andan mis banderas, en la anterior estaban mis banderas, ahí, México y Gales, la tierra del dragón, bien mágica. Y actualmente radico en un lugar donde se dice que nació el mago Merlín. No, bueno, no saben, qué mágico y qué bonito. Entonces, les iré contando poco a poco más de esto, pero para presentarme yo soy Mache Treviño. Nací en donde corre el río Santa Catarina, en el noreste de México, y actualmente radico donde el río Towi desemboca en el Atlántico Norte. Así que piensa en tus lagunas, lagos, arroyos, cañadas. No, piensa en una, y te invito a que te presentes o te representes con quien tienes cerca, más de una persona, y le digas tu nombre y cuáles son tus vertientes. Donde naciste, donde estás ahorita, la que más te gusta. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser varias. Y vamos a tomarnos un par de minutos para que esto pase. Te puedes poner de pie, te invito a que te pongas de pie, te presentes con alguien que tengas al lado. Si ya te conoces, represéntate, y ahorita continuamos. Vamos a darnos un par de minutos para esto. Adelante.
Vamos retomando. Gracias por la escucha. Gracias por compartir. Vamos retomando. Y vamos a usar una herramienta de medición cuantitativa y cualitativa también, internacionalmente conocida como el dedómetro. Y entonces es un espectro, porque esto puede ser 100% y le cabe más, o puede ser 0. Entonces es un rango, ¿ok? Entonces vamos a hacer una prueba, así, una ronda de dedómetro, que me cuentes si te pudiste presentar nombrando alguna vertiente. ¿Ok? Ahora cuéntame con el dedómetro si nos pudimos quedar en ese tema de las vertientes o nos fuimos a los haceres, o a lo que nos dedicamos. Más o menos. Sí, como que sí. Si nos quedamos así y si nos fuimos un poquito, como que más o menos. Es que es bien difícil no decir, ¿no? Gracias, muy bien. Y entonces podemos sacar así un promedio, si lo quieres fotografiar, y entonces sacas lo cuantitativo y la estadística de cómo salió aquí la numerología en el grupo. Muy bien. Y bueno, como decía Alex, en estos andares y conectares, radico el día de hoy en Carmarthen, en Gales, tierra donde nació Merlín. Se rumora que en una cueva. Y bueno, hay una historia detrás, porque fue hijo, no, ese fue San David. Ese es San David, el de la Universidad de Gales, Trinidad San David, que es una combinación de colegios que se convirtió hace 11 años o 12 años en una universidad, y tienen una maestría en educación al aire libre, Outdoor Education, y por andares de las corrientes me tocó estar ahorita liderando, así que si alguien quiere estudiar en Gales, búsquenme, porque está bien bonito el programa. ¿Qué les puedo decir? Y mi colega Limarí, ya la perdí acá, también, mi colega Limarí también da clases ahí, entonces estamos aquí compartiendo. Y haciendo una combinación de educación experiencial, desarrollo comunitario, y desarrollo humano, que en México se le llama desarrollo humano al enfoque centrado en la persona, a la psicología humanista. Con unas colegas fundamos una empresa que se llama Crecimiento de Aventura, y ahorita remotamente coordino programas que me encantaría estar allá haciéndolos, pero estoy acá, entonces hago la administración. Pero hacemos diferentes programas que tienen esa combinación de educación experiencial con desarrollo comunitario y desarrollo humano. Entonces, en esos andares es parte de mis caminos, y les quería compartir un poco de esto. Y mi historia con mi vertiente de Santa Catarina, que está ahí, es compleja porque es una ciudad de como 6 millones de habitantes. La atraviesa un río que ha sido canalizado, que ha sido intervenido, que ha sido fuente de inundaciones, que ha sido, bueno, es una relación difícil con el río, porque sostiene, pero al mismo tiempo a veces parece que estorba y a veces está como invisible, muy complejo, pero hay una fundación que se llama Un Río en el Río, que está buscando que pues, se convierta en área natural protegida. Ojalá se pueda, porque atraviesa pues zonas industriales y viviendas y muchas cosas. Entonces, aquí les comparto un poco de mi Monterrey querido, donde nací. Y en esto de situarnos, como decía Alex, que a lo mejor el lugar está diferente, y agradecemos que vino la piragua y vino la corriente, es también oportunidad para nombrar cosas, como nombraba lo de la metáfora del agua, nombrar que estamos adentro, hablando del afuera, y de lo bonito que es el afuera, y que la naturaleza. Y tenemos una tecnología que huele, que queremos que todo funcione perfecto, y decide que no quiere funcionar
como nos pasó ahorita esta mañana. Y entonces la tecnología nos ayuda, pero también a veces nos separa, porque construimos con tecnología arquitectónica y de diseño y de muchas cosas. Estamos aquí, hoy, en este evento, en esta primera sesión y en este primer día, hablando de la afuera, aquí adentro. Pero a veces se ocupa porque necesitamos el entorno para nombrar cosas y para reconocerlas en la cultura y en la manera en la que nos hablamos y en la manera en la que decimos que algo es importante. Por eso estamos en este espacio, para darle un poco más de peso, y gracias a la universidad por recibirnos, que nos da esta oportunidad de decir, aquí está el espacio. En México, por ejemplo, la educación al aire libre la educación experiencial no es parte de una rama del estudio de la pedagogía. Se menciona dentro de pedagogía, dentro de educación, pero no existe una maestría en educación al aire libre, por ejemplo, todavía. Pero allá vamos. En otros países sí la hay, en otros lugares, en otras regiones la ha habido por mucho tiempo. Así que un poco de esto es, pues, nombrarlo y situarnos. Y situarnos en el tiempo que estamos hoy, pues, en este lugar, juntándonos para compartir lo bonito de lo que hacemos, lo mucho que suma, lo mucho que transforma, reconociendo que vivimos unos tiempos que parecen película distópica. Y en donde estamos rodeados de tal vez conflictos, tal vez diferencias, tal vez intolerancias. Les quiero agradecer porque estamos hoy aquí sumando. Y si estás aquí, yo confío y creo y asumo que estamos como en el lado de la esperanza, en el lado de construir y de tejer y de hacer más y de que seamos más, o demostrar que somos más los que estamos sumando que los que estamos restando y destruyendo. Entonces, es también un momento para situarnos que parece contradictorio, pero sí tenemos mucho que estamos haciendo y que podemos transformar. Y bueno, en estos cauces que caminamos, o que recorremos, o que navegamos, recorremos muchos territorios, y así como les he contado un poquito de en los que he andado yo, pues te quiero invitar a que te tomes también un minuto o dos. Nos pasamos del minuto o dos, pero es que estaba bien bonita la plática ahorita que estábamos hablando de las vertientes. Para ver si podemos hacerlo en un minuto o dos, que cuentes un poquito con la gente que tienes alrededor. Si ya te conocen, busca una cara que no conozcas tanto y cuéntale tus vertientes y tus cosas que tú haces, cómo te trajeron aquí. Porque estás el día de hoy aquí, a una persona o dos, pero no con las que vienes. ¿Ok? Busca a alguien más. ¿Va? Ok. 2 minutos. Vamos a movernos.
Ah, claro. Ok. Yo me conecté, claro, claro. De ahí. Era algo de sí, sí, sí. ¡Qué maravilla! Miren, yo la he visto antes, esa mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Ah, el pollo. Es que el pollo es muy divertido, pero luego el pollo es como... Suena muy fuerte. Suena que va a sonar bien fuerte. Ay, no, el pollo. El pollo. Luego como que grita el pollo. Muy bien. Vamos haciendo conexiones y tal vez y reconociéndonos también, resulta. Qué bonito. En estos andares, en estos navegares. Gracias por compartir y creo que vamos a tener muchos momentos para ir vinculando y haciendo más cosas porque el chiste es justo ver dónde más podemos nutrir y dónde más podemos irrigar y voy a tratar de usar todas las metáforas acuáticas que se me ocurran para esto porque soy persistente. Entonces, con esto que hacemos, pues venimos de diferentes lados, de diferentes corrientes de conocimiento, de diferentes prácticas y tal vez hay muchas cosas que ya hemos escuchado y hemos vivido y a lo mejor nos movemos entre esos diferentes territorios conforme vamos trabajando y construyendo programas e interviniendo. Y bueno, sabemos que tenemos históricamente la concepción de la salud desde lo médico, desde la ausencia de algo o la presencia de un síntoma. Y también tenemos que sirve para muchas cosas, pues podemos categorizar y clasificar y organizar y sirve para muchas cosas, pero también nos puede detener de ver otras cosas. Y conforme hemos ido avanzando y reconociendo y cuestionando, pues también sabemos que están los determinantes sociales de la salud mental, de la salud integral. Y con eso vamos también interrogando que muchas veces muchas cosas que existen alrededor de la salud apuntan a la individualidad, a que yo decida hacer más actividad física, a que yo decida comer más saludable, a que yo decida tomar agua, a que yo decida... Y el entorno influye muchísimo en mis decisiones y no es nada más que yo decida porque decidí, sino por el contexto, la historia, la política, la economía, los conflictos, el acceso, mil cosas que influyen en eso. Y en esos movimientos de las corrientes, pues resulta que ya de hace tiempo se habla de los enfoques ecosistémicos, se habla de lo ecosocial y se van reconociendo, bueno, que pues sí es cierto, no nada más es la política y demás, sino también lo ancestral, lo cultural y la mezcla cultural que va saliendo conforme andamos por todos lados porque pues somos especie que migra también, como las aves, como las ballenas. Entonces, estamos moviéndonos. Y curiosamente, el eco lo encontramos mucho en la teoría y tiene que ver con lo ambiental, con la exposición a lo químico, a los contaminantes. Y poco a poco se va reconociendo el acceso a espacios verdes. ¿Y qué tan lejos te queda? ¿Y cuánto te cuesta llegar a ese espacio verde? ¿Y qué tanto tiempo tienes para hacer en ese momento de ir a la naturaleza o de hacer una cosa distinta? Entonces, poco a poco van apareciendo
o vamos recordando, vamos recuperando esa conciencia de que no somos cuadritos fáciles de acomodar, pues somos entes que nos movemos y varía, respondemos diferente, incluso en las mismas circunstancias, dos personas reaccionaremos de manera diferente. Entonces, está bien complejo. Y por eso existen el tema de la salud, por ejemplo, se le considera un problema embrujado, wicked problem, problema complejo, problema que pues no es que tenga una solución, sino, y aparte no es como que, bueno, lo intento ahorita a ver qué pasa después, es algo continuo. Entonces estamos haciendo cosas mientras vamos avanzando y mientras vamos creciendo y mientras vamos criando y vamos haciendo cosas y no es como que lo podamos postergar a ver qué pasa, sino vamos corrigiendo sobre la marcha. Entonces saltamos del tren corriendo a ver qué podemos hacer con el tema de la salud y la salud mental. Y tal vez esto resuene con cosas que ya haces, porque a lo mejor en entornos donde te mueves se habla desde lo médico, pero también se habla de lo social, pero también se habla ahora de lo natural. Y aquí estamos el día de hoy, en un momento, tal vez en una etapa histórica en la que nos estamos moviendo y cuestionando de para dónde tendríamos que movernos, qué convergencias podemos tener, qué podemos sumar si compartimos. Y aceptamos que todo nos sirve para algo, pero cada ventana tiene un ángulo. Y entonces a lo mejor si solo miro por una, me privo de ver de otras. Y está bien difícil ver de todas. Entonces, entre más gente tengamos en la que podamos mirar algo en conjunto, pues lo podemos analizar. Y aparte, no todo corre en la superficie. Porque entonces, si yo estoy a lo mejor formada en la corriente humanista, pues navego en ciertos lados, pero en realidad me conecto de fondo con muchas cosas que tienen otros nombres. Y entonces, muchas cosas nos conectan y a lo mejor no están en la superficie porque mi hacer tiene un nombre y mi actuar tiene un campo, pero se interconecta por lo profundo. Y eso es lo que queremos aquí observar y ver si nos puede ayudar a cómo le vamos haciendo, qué nos puede funcionar, cómo estas cuencas nos convergen y nos redibujan. Y bueno, la idea, como decía Alex, es que en este evento podamos construir puentes. Les quiero compartir un poco de cuando estábamos platicando de esta idea y estábamos pensando en cómo hacer estas primeras interacciones, estas primeras reflexiones, pues me puse a investigar cosas y les voy a mostrar los nombres de o los grupos o las publicaciones o los ámbitos que están hablando de salud mental, naturaleza, salud integral, bienestar, pero con el enfoque de naturaleza ahí. Y lo tenemos en los gremios de educación experiencial, en revistas de medio ambiente y conservación, también están en el tema de ciencias conductuales, de psicología, y esto es todo lo que está en las referencias de estas diapositivas que van a poder tener si gustan. Hay muchas referencias y vienen de diferentes ámbitos: psicología clínica, enfermería, psicología ambiental, educación basada en la aventura y el aprendizaje al aire libre, que es mi traducción a educación outdoor, voy a decir al aire libre, que puede ser en la naturaleza, pero siendo muy literal y textual con la traducción. Así me iré y voy a decir otras barbaridades también en mi intento de traducir todo al español. Tema de trabajo social o asistencia social también es otro de los gremios o de los grupos que está hablando de esto. Salud global, salud planetaria, salud de la población y aprendizaje al aire libre. Entonces, es un poco de la diversidad de miradas que hay hacia, a ver, un momentito, esto de la naturaleza y la salud mental tiene más que podemos hacer y tiene fundamento y tiene muchos efectos. Entonces, estas interconexiones tienen muchos nombres. Se le ha llamado en Asia baños de bosque, terapia de bosque, se le ha llamado
Ay, perdón por la repetición. Algo quería yo insertar con un nuevo nombre de servicios basados en la naturaleza. Terapia basada en la aventura y la naturaleza. Ese está como evolucionando. El gremio internacional que decía Alex, donde nos conocimos, se llamaba Asociación de Terapia Basada en la Aventura y ahora se llama Asociación de Intervenciones, ¿no? Asociación de Aventura y terapia basada en la aventura y naturaleza. Entonces se va cambiando, vamos cambiando los nombres porque como que no es nada más aventura, pero no es nada más al aire libre, pero no es nada más, se va haciendo más grande. Un gran concepto es intervenciones basadas en la naturaleza, como se llama el evento de hoy, porque es el que puede englobar más. Dentro de las barbaridades de mi traducción está la terapia de matorral, que es en Australia, le llaman bushcraft, y bueno, tiene que ver con supervivencia, pero también tiene que ver con reconocer los territorios diferentes. Entonces, tiene un poco de eso. También hay ejemplos terribles, que no está ahí nombrado, pero la terapia de naturaleza remota, wilderness therapy, muy controversial históricamente y actualmente, y por eso también tenemos esta necesidad de ver cómo funcionan las cosas, congregarnos y acompañarnos, porque puede ir muy mal. Podemos hacer, tristemente, podemos tomar decisiones muy graves en la vida de alguien y en la salud de alguien, pensando en que me apego a ciertos principios. Y bueno, es muchísimo. Y a través de los diferentes países y las diferentes culturas y las regulaciones están evolucionando conceptos, ya existen. La prescripción social, la prescripción azul, la prescripción verde. Entonces, la talasoterapia, terapia del mar. Entonces, tenemos diferentes conceptos donde hemos estado tratando de ver cómo implementarlo de una manera ética, formal y que tenga un impacto positivo, y también que podamos aprender de lo que hacen otras personas. Por ejemplo, en el Reino Unido está también en evolución, y hay una publicación reciente que está tratando de decir, bueno, cómo, del Instituto de Aprendizaje del Aire Libre, cómo nos nombramos y cómo hacemos intervenciones. Y entonces tienen como un espectro para tres cosas, que es la participación terapéutica al aire libre, que está ahí arriba, fortalecimiento terapéutico al aire libre y terapia al aire libre. Esos tres que están ahí en la esquina son las maneras en las que el Reino Unido te está diciendo, bueno, si tú sabes de cosas al aire libre por tu cuenta, bueno, haces algo como participación terapéutica. Pero si tienes un poquito más de entrenamiento, entonces ya es fortalecimiento terapéutico. Pero si tienes una persona certificada terapeuta clínico que te acompaña y certificada en hacer actividades al aire libre o de aventura, ya se puede llamar terapia al aire libre. Entonces le da un rango de acción a diferentes profesionales de diferentes ámbitos, pero está intentando decir, bueno, ¿y cómo se llama esto? ¿Y cómo operamos? ¿Y cómo le decimos como de verdad es? Porque a lo mejor la palabra terapia tiene muchas maneras de concebir y muchas cosas pueden ser terapéuticas. Entonces también es un poco de jugar con el lenguaje en cada lugar, y es donde estamos ahorita en esa encrucijada. ¿Cómo encontramos camino para multiplicar lo que funciona y llegar a más personas? En estos compartires, gracias a las diferentes redes, sabemos que existen muchos países que están haciendo cosas y no están todas, los puntitos no están todos, tal vez porque pues a lo mejor es mi incapacidad de encontrarlo, o que solo hablo un idioma u otro y no sé, o las personas que lo están haciendo no tienen acceso a divulgarlo de la manera en la que yo puedo acceder. Entonces, no están todos los puntitos, pero no es porque no existan, es porque a lo mejor no los hemos encontrado. Pero hemos estado haciendo cosas relacionadas con salud mental y naturaleza por mucho tiempo, en muchos lugares se llama diferente, se hace diferente, y la idea es, ¿cómo le hacemos para que le llegue a más personas? ¿Cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo nos ayudamos a que lo que hacemos en verdad transforme y se pueda traducir en impactos grandes, en cambios en las sociedades? Entonces, ya para ir cerrando,
entre los retos que tenemos como congregado, que son muchos, y puede ser que vengas de diferentes lados. En el encuentro anterior, en Latvia, por ejemplo, en el encuentro, en la Aquelarre, la palabra para traducirlo sería congregación. Congregación de terapia de aventura en Europa. Perdónenme por la traducción. Encuentro, para quitarle, porque la palabra congregación puede sonar como religioso, entonces, bueno, encuentro. El encuentro, es que no es congreso, porque es un encuentro, tiene otro formato, entonces por eso las palabras son bien importantes y a veces nos perdemos en el uso de los conceptos. Pero en ese encuentro, por ejemplo, estaba alguien de Latvia compartiendo cómo su práctica es los saunas o los baños de vapor. Y entonces estábamos, uy, qué rico, ¿verdad? Me encanta. Yo que vivo ahora en un lugar tan frío, ¿a qué me dedico? A meterme al sauna. Exacto. Ahí que recupero calor. Y entonces estaba exponiendo, estaba practicando como la parte ancestral de la práctica. Y yo decía, pero si en México hacemos el temazcal. Oh, claro, a través de las culturas hemos usado muchas cosas y qué bonito, ¿verdad? Entonces hay que tener saunas en todos lados. Esa es una de las cosas. Y luego, por ejemplo, en el encuentro en Reino Unido se acaba de fundar la Asociación de Terapias al Aire Libre. Hicieron un primer encuentro. Y entonces empezamos a presentarnos y así, y alguien de los ponentes dijo, bueno, a ver, levante la mano, ¿quién es terapeuta clínico? Y entonces empezaron a levantarse las manos. ¿Y quién es facilitador de actividades de aventura? Y empezaban a levantarse las manos. ¿Y a quién se dedica a otra cosa? No, pues es que yo soy terapeuta ocupacional. No, pues es que yo soy trabajador social. Entonces empezamos a ver la diversidad de talentos que están haciendo cosas, ¿no? Pues yo soy educador y entonces de diferentes corrientes y arroyos nos vamos juntando y vamos haciendo un caudal que va transformando. Y esa es parte de los retos en los que estamos, cómo nos sumamos y cómo identificamos. Porque sabemos bien que tenemos el reto del acceso. ¿Quién puede ir a una intervención terapéutica basada en la naturaleza? ¿Cuándo? ¿Cuánto le cuesta? ¿A quién le cuesta? ¿Cómo se provee? ¿Y qué impacto tenemos en el lugar al que vamos? Que entonces también tenemos un uso utilitario, valga la redundancia, de la naturaleza, o es parte de nuestro espacio, es nuestro colega, nuestra colega, la naturaleza. Entonces, son diferentes maneras de ver lo que hacemos y cuestionar cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y a través de qué. Desmitificar los conceptos, si es desde lo médico, si es desde lo social, si es desde lo ancestral, reconocerle cuál es su aporte y cuestionarnos si lo que me han enseñado y lo que he leído y a lo que yo tengo acceso por donde estoy me está impidiendo ver otras cosas que no he buscado, que no he escuchado, que ni sé. Y otro con asterisco porque cuestionable, pero bueno, la palabra regulación, digamos, por poner un concepto, pero bueno, el chiste es cómo documentamos lo que funciona, cómo lo hacemos con ética, cómo formamos a otras personas para replicar lo bonito y lo que nos sale bien y poder identificar cuando algo no va bien. Y hacerlo con un profesionalismo digno de la gente a la que servimos, para poder dar algo de calidad. Podernos acompañar, supervisar, poder investigar y documentar, porque en el mundo que creamos, si lo investigas, si lo documentas, si lo publicas, tiene más eco en ciertas cosas y tiene más, y a lo mejor puedes acceder a fondos y puedes hacer otras cosas que no podrías a través de la pura narrativa. A lo mejor lo cambiamos luego en el camino, pero por lo pronto es hablar el idioma y jugar el juego que hemos creado. Y también está el de reconocer que lo que yo sé es un pedacito y hay mucho otro que no sé, y lo que estoy compartiendo aquí es lo que me tiene muchas horas buscando cosas y leyendo y apasionada por decir y compartir un poco donde estoy yo, pero veo que tenemos mucho
que podemos compartirnos, que podemos conectar, que podemos crear y replicar o generar diferente, dependiendo de dónde estemos, para incluir voces que a lo mejor no están escuchadas o no están hoy aquí, por tiempo, por lugar, por costo, por muchas razones. Entonces, estamos aquí para trazar nuevas rutas y con esto del hacia dónde vamos, ahí había un video, quién sabe si quiera correr, pero bueno, es un video de un arroyito. Lo principal para este encuentro y para lo que viene, para España, para la región, para los diferentes países que están tratando de ver cómo se llama esto y cómo se hace, es redibujar la lectura de la salud y de la intervención terapéutica, cómo se hace, qué significa, quiénes intervienen. Y poco a poco es ir dándonos cuenta y aceptando y reconociendo y cuestionando esta concepción intersubjetiva de la salud que tiene que ver con la política, con la economía, con los conflictos, con las historias, con los lugares. Es bien diferente para cada quien, se manifiesta en una misma ciudad de diferentes maneras. Y dicen por ahí, quienes están documentando y también proponiendo, dicen, bueno, tal vez tenemos que recuestionar los determinantes y decir que también hay unos determinantes naturales de la salud y de la salud mental, que tiene que ver con estos accesos a los espacios, con qué tan lejos te queda, qué tipo de espacios son, la calidad del espacio también. Hay investigaciones que dicen que un pequeño cuadrito verde ya es muy bueno. ¿Cómo lo hacemos que haya más cuadritos verdes? ¿Y cómo lo hacemos para no quedarnos sin cuadritos verdes? Y eso también nos lleva a reimaginar la promoción del bienestar y hay todo un movimiento de modelos macroeconómicos post-crecimiento, como la economía de la dona o de la rosquilla, el Donut Economics, que está diciendo, bueno, el bienestar está dentro de límites planetarios. ¿Y cómo le hacemos para que todo el mundo tenga sin rebasarlos, pero sin tampoco quedarnos sin? Entonces esos límites planetarios están por eso se llama de la rosquilla, porque hay que vivir adentro de la rosquilla, sin rebasar los límites planetarios y sociales, ni quedarnos por debajo. Está bien difícil. Y ahorita es un laboratorio vivo. Y hay muchos modelos como la salud universal, el salario universal o el ingreso universal, los impuestos a la gente que tiene más. Hay diferentes modelos que están tratando de decir, bueno, no todo es desarrollo, no todo es crecimiento económico. ¿Qué otros tipos de modelos hay? Apenas son experimentos chiquitos, algunos países tienen algunos, pero está ahí y se le denomina el movimiento post-crecimiento. Y estamos ahí. Entonces, en lo que hacemos también tiene que ver con eso, porque hacemos muchas cosas que tienen que ver con el respeto a las personas, y el respeto a los espacios, el respeto a la naturaleza, y bueno, por ahí andamos. Y dice Chris Loyns y unos colegas también que hay que repensar la implementación de lo que hacemos en la naturaleza. A lo mejor no son nada más programas y actividades. A lo mejor tiene que estar en todo, en las escuelas, en las maneras en las que vivimos, en los diseños de las ciudades, de todo tendría que tener, este elemento de cómo implementamos el estar en naturaleza, el ser. Reconocer que somos naturaleza y no es algo a lo que voy y me salgo, no es algo a lo que me conecto y luego me desconecto, sino soy y qué elementos míos están ahí, cómo los nutro, cómo los conservo, cómo los multiplico. Entonces, pues el poder de la conexión, se habla mucho de ello en lo terapéutico, se habla también en la conexión a la naturaleza y se habla también en este encuentro, el poder de la conexión. Que nos conectemos, que cuestionemos, que veamos qué queremos indagar más, dónde está nuestra curiosidad. Quiero saber más de esto, quiero conocer más de lo que están haciendo allá. Quiero contrastarlo con lo que yo he hecho, con lo que me han enseñado, con lo que escucho mucho, qué otras cosas hay y qué me quiero llevar. Y es aquí donde te invito a que redibujemos y, ¿por qué no?, la AEE sacó una publicación de cuál es tu herramienta de facilitación de aprender tu mes de nacimiento. Y mi herramienta son los post-its y los plumones. Y es algo que siempre hay en mi mochila. A otros meses les salió el pollo, pero a mí me salieron los post-its. Y por eso
les quiero invitar a que tomes al menos uno. Voy a pasar otros acá, otros por acá, y los pasan para atrás, porfa. Y escribas, puedes dialogarlo con alguien que tengas al lado, puedes ponerlo hacerlo individual. Escribas algo que te gustaría explorar más y llevarte, conservar en tu bolsillo después de este fin de semana. Puede ser una palabra, puede ser un dibujito, puede ser un símbolo, lo que tú quieras, que te signifique algo, algo quieres tú descubrir, esta curiosidad que quieres nutrir con este evento, y que lo apuntes y que te la traigas aquí al río, que redibujemos aquí con este río que está aquí, para que le pongas tu post-it. Puedes platicarlo si quieres con alguien al lado, o puedes dejarlo en tu pensar. ¿Qué te quieres llevar? ¿Qué quieres? Y la idea es que esa palabra se quede ahí. Vamos a ver dónde ponemos el río en todo el día. A lo mejor se queda aquí o lo movemos de lugar, pero que esa palabra, conforme pasan los talleres, conforme pasan las actividades, conforme hablas con gente, y cuando pases de regreso digas, sí la voy respondiendo. O, ay, mira, esta persona puso otro que también quiero saber. No le pongas tu nombre, solo pon la idea, el dibujo, qué te gustaría conservar, qué te gustaría llevarte. Si te quedas para el domingo, cuando llegues a tu casa el domingo y digas, sí lo logré, o todavía me falta un poquito más de eso, y que sea un poco el mapa que te guíe este fin de semana. Algo que quieras nutrir, conservar, descubrir, y cuando lo tengas, tráetelo aquí al río. Te invito a que te lo traigas y lo pongas en el río. O en la piragua, pero se la va a llevar Max. La verdad que gracias por lo de la piragua, porque tenía preocupación de dejarlo. No vaya a ser que me la vaya a robar. Aquí está muy bien. Es que todo tiene muchos fines, Max. Así es. Y como decía Alex al principio, pues no es que lo sepamos todo, más bien es que no sabemos nada. Y aquí nos juntamos a ver qué más podemos aprender. Muchas gracias. ¿A alguien le falta papelito? ¿Quiere más de uno? ¿No? Y con esto les agradezco, le abro la puerta a las demás voces que vienen a compartir, a que compartas también tu voz. Si algo quieres presentar, todavía es tiempo de que hagas tu póster o tu speech. ¿De cuánto tiempo es la presentación corta? De 10 minutos. Si algo quieres decir, es tu momento. 10 minutitos que nos digas qué estás haciendo, qué te preguntas, qué quieres hacer, qué te gustaría, qué sueñas del mundo. Tienes tus 10 minutos. Nada más dile a Alex o a alguien del equipo que tienes tus 10 minutos. Muy bien. Y aquí pongo uno más. Muchas gracias. Y pues así estoy en Instagram. No publico mucho, pero me pongo a ver quién me escribe. Y estoy a sus órdenes. Aquí voy a andar este fin de semana en lo que podamos sumar y compartir. Yo feliz. Muchas gracias por invitarme y que sea un gran fin de semana. Muchas gracias. Uf. Gracias, Mache, de corazón, de corazón. La tenéis para vosotras, para vosotros. Preguntas, reflexiones, cuestiones, algo que os haya surgido, algo que queráis compartir. Aprovechaos.
Yo tengo 15 preguntas apuntadas. Mentira, 12. Pero... Bueno, antes de la pregunta, darte las gracias. Ha sido precioso y me encanta tu acento mexicano. Gracias. Ya que estás trabajando en una cultura que es hasta cierto punto distinta a la que tú te has criado, ¿qué similitudes y diferencias has visto a nivel cultural con respecto a la sensibilidad humana de apego a la naturaleza o de relación con la naturaleza entre México y Gales? Muchas gracias. Gracias, qué interesante pregunta. Creo que compartimos como culturalmente esta historia de la tierra de diferentes maneras, ¿no? La cultura galesa es muy orgullosa de su historia rural y de lo mucho que aporta a la economía desde ese ángulo al Reino Unido. Y también se enorgullecen de ser personas amables, de ser personas cordiales. Entonces sí hay una fuerte conexión con el entorno y se parece mucho a lo que pasa, por ejemplo, en México de esta conexión con la tierra en la que cada quien es. Y también en estas diferencias como en las zonas rurales, como platicaba con un colega, cómo lo rural no se le considera intervención basada en la naturaleza, ¿no? La persona que cultiva, la persona que produce para todos los diferentes grupos y que lo mueve, lo genera para que todo el mundo comamos, ellos no son los de la intervención, ellos son otros, son otras personas. Y también y entonces vemos ciudades haciendo horticultura, y entonces vemos personas tratando de sembrar en casa y comer desde su tierra. Y hay como pues sí, hay una fuerte conexión con la naturaleza, pero también este reconocimiento de que hay una otredad de quien está en lo natural y se le pone una etiqueta. Y eso influye muchísimo en cómo lo concebimos y cómo le tratamos. Bien, bien interesante. Sí. Muchas gracias. Gracias. Mache. Dime. Tú dime. Hablando de cauces, ¿no? Y viendo también lo que está pasando en el mundo, es preciosas las imágenes que has ido poniendo, ¿no? Y cuando se ve, pues eso, el globo terráqueo, aunque sea aplanado y en dimensiones que no corresponden, ¿cómo ves tú esto a futuro? ¿Qué proyección ves tú a futuro voy a decirlo así, en nuestro campo, ¿no? Hablabas de diferentes siglas, mantengo las del Congreso, las intervenciones terapéuticas basadas en naturaleza. No sé, ¿eres capaz de ver hacia dónde fluyen esos cauces? ¿Hacia dónde...? Porque hablabas mucho, ¿no?, de reconectar, recoger esas aguas. ¿Ves el mar? ¿O ves el lago? ¿O ves, no sé, un ibón? ¿Qué ves? Veo que pues que seguiremos fluyendo. A veces habrá que irnos como en lo subterráneo, como infiltrarnos y va a emerger. Por ejemplo, está emergiendo con la arquitectura, porque están saliendo muchos modelos biosustentables y arquitectura verde, y entonces, pero también tiene que ver con el ser, con las conexiones, las relaciones de las personas, y esa parte creo que a veces se desdibuja, y es que hay que tener cerquita un espacio verde, pero también hay que tener comunidad, pero también hay que tener, conversar con un árbol es maravilloso, también conversar con otras personas y compartir lo que nos pasa y lo que nos emociona. Entonces, creo que
hacia allá vamos, y conforme más podamos apoyarnos en multiplicar cosas que funcionan, creo que tendremos más impacto. Y yo tengo esperanza en que los modelos macroeconómicos de no rebasar los límites planetarios en verdad tengan un auge y empiecen a encontrar maneras de replicarse. Ya había un poco con lo de los bonos de carbono y así, pero luego se volvió algo diferente. ¿Cómo le hacemos para mantenerlo? Mantener algo que en verdad nos ayude a tener mejores, puede ser, tener muchas variantes, pero comunidades más conectadas, comunidades más amables, comunidades más empáticas, donde todo el mundo sea bienvenido, donde sea valorada tu historia y tus caminos, y no sea fuente de división. Entonces creo que por ahí tenemos mucho, estamos haciendo mucho. Y ya lo decía Kurt Hahn con andar inventando en los colegios unidos y tratar de decir, bueno, es que hace muchos años hablaba de la importancia de la terapia, de la experiencia, y creó muchas cosas porque tuvo la oportunidad de emigrar, ser refugiado en un lugar donde no era perseguido y hacer sus cosas. Entonces, creo que si podemos tener los espacios para generar, cosas maravillosas pueden funcionar. Entonces, tengo esperanza. Gracias. Gracias. Me quedan 11 todavía, acordados de preguntas. Podemos alternar. Bueno, gracias, Mache. Yo quería preguntar, porque las intervenciones suelen remover a las personas, ¿no? Conectamos. Y me llamó mucho la atención que estés liderando proyectos desde aquí, o bueno, desde esta parte del mundo, hacia el otro lado. Sí. Me gustaría saber, tal vez, alguna experiencia que tengas que te haya removido, con la que hayas podido conectar, incluso estando desde aquí. Creo que fue el año pasado, hicimos un proyecto con un enfoque de desarrollo comunitario, y no, fue hace más. Creo que fue durante COVID, porque también mucha gente no podíamos ir a la comunidad. Creo que todavía no estaba yo acá, pero una conexión muy fuerte fue ese sentido de conexión gracias a la tecnología, porque era una comunidad rural muy apartada y solo teníamos los grupos de WhatsApp, que no todo el mundo le llegaban, a menos que fueran a pararse al árbol donde les daba la señal. Entonces, la manera en la que los grupos de mujeres se organizaron para que les llegara la información a unos de los teléfonos y entonces compartírselo a otros, fue casi que diseñar actividades donde la gente podía irse, leer algo, ir a tomar una foto y mandarla por el WhatsApp. A través de eso hicimos un compartir de lugares que cada quien aprecia, de cosas que estaban viviendo y de temas de salud de la mujer. Y todo fue a través de WhatsApp. Y ese sentido de la señora que me lo va a mandar hoy y quiénes están ahí, cómo se congregaron, cómo se comunicaron, fue como muy, muy poderoso. Creo que me recordó esta parte de lo importante del cómo estás y este pequeño intercambio, a lo mejor en una foto de una cosa que tejió, pero poder a través de eso generar una conversación, creo que fue muy, muy poderoso. Y también nos sentíamos todos aisladas, todas estábamos, cada quien en su casa, cada quien en su espacio, tratando de hacer intervención comunitaria, y creo que eso fue muy, muy impactante. Y lo hemos tratado de replicar ahora con diferentes proyectos en diferentes ámbitos, pero creo que en ese momento, aparte como nos sentíamos con esta incertidumbre y esta lejanía, se sentía mucho más. Eran 3 horas para llegar a la comunidad cuando íbamos, y yo vivía en Ciudad de México, entonces era volar todavía 2 horas para luego meterse a la comunidad. Entonces era mucho tiempo para llegar a estar con el grupo, y no lo podíamos hacer en ese momento. Luego sí nos fuimos todos
casi que con traje de plástico en el avión, que era lo que nos pedían, pero allá vamos. Y creo que eso es parte de lo de la conexión. Creo que es lo que me queda. Gracias. Gracias, Camila. Os ponéis muy serios, ¿eh? Ay, sí. Es que es el espacio. Así nos habla. Nos dice que nos ordenemos. Mira. Así. Bueno, Mache, muchas gracias por tu Gracias. intervención, lo primero. Te quería preguntar, por curiosidad, Sí, sí. simplemente, ¿qué tipo de intervenciones hay o estáis haciendo en Gales? Porque viendo que, bueno, hay todo un máster, ¿no?, de outdoor Education. sí. Education, Sí. no sabía si era outdoor therapies ya o outdoor education. Bueno, ¿qué programas hay en ese país? Porque es un país que entiendo que no es muy grande y, bueno, si hay todo un máster, imagino que también habrán bastantes movimientos y actividades. Sí, creo que lo que está pasando mucho es la intervención desde, bueno, la prescripción social, la prescripción verde. Por ejemplo, el campus tiene un proyecto en nuestro centro de educación outdoor, donde los estudiantes tienen todo su equipo y acampan y así. También hay un proyecto comunitario que es como el nodo de salud verde, y se invitan a grupos a hacer actividades que tienen que ver con arte, manualidades en la naturaleza, construir cosas de madera, plantar en el área y bueno, la verdad es que se convierten en excusas para la conversación, y hay grupos de hombres, grupos de jóvenes que están yendo, y eso es lo que está pasando mucho desde lo que la universidad está haciendo como intervención dentro de su poder hacer académico, pero no terapéutico, y situado en la facilitación o el fortalecimiento terapéutico. Hay un poco de programas en ese sentido, pero hay programas terapéuticos para gente en situación de justicia, en sistema de justicia, por ejemplo, para jóvenes, hay para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, hay algunos profesionales que se están formando para hacer su aspecto clínico afuera, caminando. Entonces le llaman la terapia caminando. Y entonces están también tratando de encontrar, como que estamos tratando de encontrar dónde sí poder hacer, y que se le llame como se le pueda llamar, y que sea respetuoso del proceso de cada quien, porque yo con mi formación psicológica, pero en el país en el que estoy, no voy a hacer una intervención clínica, voy a hacer un entorno de fortalecimiento, por ejemplo. Entonces esa parte necesita estar muy cuidada, y por ahí andamos viendo qué podemos tramar y gestar con grupos y con líderes. Sí. Gracias. Hola. Hola. Gracias. Te quería preguntar, bueno, eres migrante, yo también soy migrante, y quería saber si conoces algún programa o has hecho algún programa para migrantes, bueno, pues utilizando la naturaleza también. Sí, bueno, estaba de voluntaria con una fundación, no actualmente, pero empecé hace un tiempo, y hicimos un pequeño programa en el que yo estaba colaborando de andar en bicicleta. Entonces, aprender a andar en bicicleta para comunidad que busca asilo. Y pues eran grupos de adultos jóvenes o adultos medianos aprendiendo a andar en bicicleta en zona urbana, pero nos metíamos a los parques a contemplar un poco los pequeños espacios de agua y bueno, comer algo, compartir. Y eso es en una ciudad que es ciudad santuario, que es Swansea, que está cerquita de Carmarthen. Y creo que es algunas de las cosas que están como haciéndose. Hay otros grupos que son sociedad civil organizada dentro de todo el Reino Unido, que trabajan con diferentes grupos, comunidades de diferentes etnias, de diferentes religiones, en estado de migración o de refugiados, y hacen actividades
caminar en el bosque, usar el fuego, aprender cosas de supervivencia en la naturaleza. Sencillas, no es irse a vivir una semana, solo es algo cortito, pero pues son los entornos comunitarios que se van generando ahí de compartir, de conversar, y de la metáfora del fuego, la metáfora de la bici, la metáfora de aprender a andar en bicicleta siendo una persona adulta. Bueno, pasan muchas cosas que se van ahí conectando, que tienen un tinte terapéutico, aunque no se le llama terapia, pero pues es personas que llegaron sin conexiones, empezar a encontrar dónde, con quién hablar, con quién compartir, y compartimos a lo mejor un poquito de idioma similar y nos preguntamos cómo se dice en tu idioma, cómo se dice en el mío, y bueno, también esa es una manera de hacer conexión. Así ahí. Gracias, me has dado una idea. Platiquemos. Muy bien. Encantada. Gracias. El año que viene la expones la idea, ¿vale? Sí, sí, sí. Es impresión. O la presentas ahorita en los 10 minutos y juntas adeptas, personas que te ayuden. Creo que había por allá, sí. Gracias, Mache, por tus aportaciones. Mi pregunta iba un poco relacionada por cómo surgió el origen de tu conexión con la naturaleza, o también un poco la conexión con esa intervención en la naturaleza terapéutica. Gracias por la pregunta. Yo creo que, híjole, pues siempre me ha gustado subirme a los árboles. Y entonces me encanta como ese espacio que se genera. Te encuentras un dónde subirte, el problema de subirse, ¿no? Ver el árbol y decir, ¿por dónde me subo? Y luego ya llegar y encontrar dónde no me caigo. Aquí estoy. Y creo que eso es desde muy chica. En la parte profesional creo que fue muy incidental, porque empezamos a hacer cosas de educación experiencial y el juego, pues en los talleres, que mucho me tocó entrar en lo experiencial desde lo educativo y lo corporativo. Entonces, pues a veces aquí es el entrenamiento de comunicación y trabajo en equipo. Y entonces era como, ¿y ahora qué hacemos? Aparte de esconder cosas abajo de las sillas y correr hasta el fondo a pegar cosas y regresar, como que se nos andaban acabando. No nos cabía el juego tanto. Entonces empezamos a hacer cosas en cualquiera fuera que tuviéramos disponible, fuera estacionamiento o fuera natural, y poco a poco me fui acercando a pues cada vez más allá que más acá. Y entonces cuando entré a la academia, por ejemplo, también la clase, teníamos un salón reservado porque hay que tener un salón agendado en la administración, pero estamos allá afuera con el grupo trabajando. Y eso me fue llevando el acercarme a la educación experiencial como concepto, decir, tiene un nombre. Esto es hace más de 20 años, yo creo. Se llama así. Tiene una metodología. Qué bonito. Me fui metiendo y me fui conectando con profesionales que se dedicaban a hacer cosas más en la naturaleza, más de aventura. Y dije, yo también quiero eso. Entonces, se puede formar uno en eso. El vecino cercano del norte tiene maestrías, tiene doctorado en educación experiencial, en terapia de aventura, en la formación, digamos, académica. Y yo como que siempre dije, me gustaría. Y tras muchos años de práctica, las cosas que pasan en la vida nos trajeron a mi esposa y a mí al Reino Unido, nos llevaron al Reino Unido a estudiar, y fue una maestría en educación outdoor y experiencial. Después de haber estado haciéndolo, digamos, por cierto tiempo, de que, bueno, hay una maestría en esto, qué bonito. Entonces, fue como que más formalizarlo, ¿no? Y ahora tener el título, porque si uno lo hace pero no tienes el título, luego depende de dónde puedes hacer, ¿no? Entonces, ahí fue un poco mi entrada formal al tema, pero creo que en la práctica fue muy incidental, como de decir que quiero hacer más cosas con los grupos que no podemos hacer adentro. Y entonces, ¿qué afueras tenemos? Y de ahí me fui. Me fui. Me fui al bosque. Entonces,
así ha sido. Y creo que también tiene mucho que ver con mi práctica, que es muy... Soy de los... de la corriente de la educación al aire libre, soy de los de la aventura lenta, que es como un concepto. Y también soy de los de la aventura urbana o de la microaventura. O sea, yo soy fanática y defensora de, pues vamos aquí afuera y la aventura puede ser muchas cosas. Y entonces la aventura también es una percepción del contexto. Y entonces ahí estoy yo haciendo cosas de aventura que a lo mejor para muchas personas que se dedican a la aventura extrema o a la aventura remota, es como, bueno, pues está bien, pero no es lo mío. Entonces hay un poco de todo, pero por ahí fue, más o menos. Es curioso como desde subir a los árboles ha llegado como hasta lo más profesional y luego como si dijéramos volver a subir a los árboles, ¿no? O a tocar un poco la tierra, la naturaleza, experimentar un poco. Sí. Ahí ya tú lo sabes mejor que nadie. Sí, ha sido así. Y bueno, es descubrir continuamente, como también preguntarme a mí qué puedo hacer diferente y tratar de escuchar lo que otras personas hacen y aprender. Gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí. Y enhorabuena. Mi pregunta, bueno, es en este entorno que cada vez miramos más por el bienestar, que antes, bueno, pues la gente se resignaba o lo que fuera, que además hay tantos nuevos impactos negativos, pues proliferan todas estas soluciones, terapias, como has explicado muy bien. Mi pregunta es, claro, la sociedad va a necesitar cada vez más terapeutas, en mi opinión, pero ¿cómo se combina, por un lado, la deontología? Claro, hay gente he conocido algún caso, que con muy buena intención puede hacer también mucho daño a alguien que está mal, ¿no? Claro. Hay un tema de deontología y hay un tema muy necesario que has tocado, que es la certificación. O sea, ¿cómo podría haber algún tipo de entidad que fuera validando, al final, que garantizara que ese tipo de profesionales o terapias al consumidor, o al paciente, o al vulnerable, le pudiera, bueno, ese es el... En fin. Sí, ¿cómo puedo saber que a donde estoy yendo en verdad es...? ¿Cómo podríamos ir? ¿Cómo, igual debería haber algún tipo de... hay disciplinas donde tienes la Organización Mundial de Psiquiatría, la Organización Mundial de no sé qué. Esto no es psiquiatría, no es psicología, es una mezcla de distintas... ¿Qué sería lo ideal? Y además con esa visión mexicano-galesa, ¿no? Híjole, creo que esa es justo la encrucijada en la que estamos, dependiendo de las regiones, ¿no? En México, por ejemplo, apenas es muy incipiente y hay muchas cosas que se hacen con enfoque terapéutico, pero no son como... No hay un gremio como tal. Estados Unidos tiene un poco más con la Asociación de Educación Experiencial, la AE, está certificando en terapia de aventura. Y hay como dos escalones a los que puedes acceder. En el Reino Unido está empezando con esto del instituto, tratando de decir, bueno, ¿dónde está cada quien? Y están surgiendo programas que dicen, bueno, pues este programa te puede hacer que te acerques más a este lado, pero en realidad necesitas... En las regulaciones de cada país es diferente. El Adventure Therapy Institute está trabajando con diferentes regulaciones para generar también una formación profesional que te dé en ciertos países este respaldo, pero en cada país las regulaciones son diferentes. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un servicio de salud? Puede ser muy diferente para diferentes países. Si yo voy a México, yo puedo ser terapeuta por mi formación y las credenciales que tengo en mi país, pero en Reino Unido tengo que hacer algo muy diferente para convalidar o para tener ese papel, ¿no? Entonces esa es esa es la foto. Esa es la encrucijada. Pero mi pregunta es, ¿cuál sería tu carta a los Reyes Magos? Mi carta a los Reyes Magos. ¿Qué debería ser? La tuya y la de Alexander en ese tema. ¿Qué debería ser? ¿Tú no? Híjole, me la pones bien difícil. Que nos pongamos de acuerdo, yo creo. Eso sería.
encontrar algo donde está bien difícil. Me dijo carta a los Reyes Magos, ¿para qué me dice? Pero creo que eso es lo más difícil, porque a lo que funciona en un lugar no se puede traducir inmediatamente a otro, y tiene su validez y tiene su respaldo. Pero entonces, si nos pudiéramos poner de acuerdo, a lo mejor hay una manera de facilitarlo para quienes están en esa oportunidad de hacerlo. Pero hay muchas cuestiones muy complejas en ese ponernos de acuerdo. Y no nada más es ponernos de acuerdo, ¿no? Hay muchas regulaciones ahí. Por alusiones. Cuando dejemos de ver, creo yo, ¿no?, las casillitas que tú bien decías antes, y viéramos más las competencias, yo creo que eso cambiaría. Pero eso es cambiar un modelo integral de educación. Eso es muy complejo, ¿no? Y luego también los gremios de poder, finalmente, ¿no?, estar adherido a una cosa, a otra cosa, psicólogo, lo que fuera, ¿no? Creo que es complejo. De hecho, ATI, Adventure Therapy Institute, es nuestro, porque también formo parte de eso, nuestro hándicap más grande, ¿no? Finalmente viene gente de todo el mundo preguntando, ¿y esto me va a certificar para...? Bueno, en Alemania sí. Y en Latvia, en Bulgaria, es lo que dice Mache, ¿no? Es complicado porque cada país tiene su propia regulación. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí como psicólogos no podríamos ni ejercer en Alemania. ¿No? Nos haría falta más formación de la que tenemos aquí, con un grado y un máster, incluso más, ¿no? Por eso que es muy complejo esta parte. Y luego el integrar, como decía Mache, ¿no?, todas las diferentes profesiones. Yo hablo como psicólogo ahora mismo, pero ¿qué tal los terapeutas ocupacionales? ¿Qué tal los, qué sé yo, ¿no? Hay muchas otras profesiones de salud. Por eso es un tema complejo que abordaremos en las siguientes jornadas, ¿parece? Termino simplemente una solución que tú conoces bien, los proyectos europeos. Podría ser esta metodología de microcredenciales, Sí. que se pusieran de acuerdo. Aquí yo creo que puede haber un consorcio, ¿no? Universidad de Gales, bueno, Terapia Aventura aquí, bueno, algo que fuera de un mínimo común denominador para formar en microcredenciales con avales universitarios este tipo de, bueno, un mínimo, ¿no? Microcredenciales, sí, para, bueno, que recogieran los terapia ocupacional, terapia de aventura. Sí, que creo que en algún punto se va a poder, porque hay muchas, digamos, a nivel institucionalizado de la educación o de la formación, sí hay unas convalidaciones, unas equivalencias que se pueden hacer. Y pasan, por ejemplo, yo como estudiante de maestría en el Reino Unido pude acreditar mi formación anterior. Y entonces, aunque no tengo ciertas certificaciones, puedo hacer ciertas cosas por mi historial académico. Entonces, sí hay ejemplos, porque uno puede ir a estudiar a diferentes partes del mundo y te cuentan tu formación. En muchos. Depende de qué escuela, porque no todas las escuelas pueden acceder a ese proceso de filtro. Entonces, está complicado, pero sí tenemos ejemplos de esas equivalencias que a lo mejor, si nos ponemos de acuerdo, pudiera ser. Estamos tal vez en esa etapa de ir viendo qué tenemos en común y por dónde podemos empezar. Una reunión a 4 o 5 bandas luego y articulamos un proyecto europeo. Sí, encanta. Gracias, Juan. Gracias. Y yo creo, la vais a tener aquí hoy, mañana. Yo creo que es momento de hacer una pequeña pausa. Han preparado nuestras compañeras algo fuera, ¿vale? Pero yo quiero de nuevo agradecer de corazón a Mache el haber venido, el haber compartido, el haber inspirado, el habernos conectado, y os pido otro pequeño aplauso o gran oración, como queráis. Gracias. Gracias.